El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola chicos, buenas tardes. Siendo las 16:31, vamos a dar inicio a la clase que nos corresponde el día de hoy. Vamos a empezar nosotros hoy con la clase que corresponde a conceptos básicos de ecología, poblaciones y comunidades biológicas. Eso es lo que tenemos que nosotros ver hoy. La semana pasada estuvimos comentando respecto del ecosistema, ¿cierto? La semana anterior ya habíamos empezado con todo el tema del ámbito de la ecología dentro del temario PSU, así que ahora vamos a continuar en esa misma línea. Entonces, partimos primero con los conceptos básicos, partiendo por los conceptos de población y comunidad que corresponden, ¿cierto?, a los niveles de organización ecológica, al igual que el ecosistema. La población corresponde al conjunto de individuos de la misma especie que ocupa el mismo lugar y que está en ese lugar al mismo tiempo. La comunidad, por otra parte, son todas las poblaciones que habitan un mismo lugar al mismo tiempo y que se relacionan entre ellas a través de ciertas interacciones, como la depredación o la competencia. El hábitat y el nicho ecológico tienden a confundirse, pero el hábitat corresponde al lugar físico donde habita una población en particular, mientras que el nicho ecológico corresponde al rol o el papel que cumple cierta especie dentro de una comunidad, dentro de un ecosistema. Ese nicho ecológico va a estar determinado por las características y por las necesidades y requerimientos que tenga una población en particular para poder sobrevivir. Entonces, diferencias entre hábitat y nicho, principalmente que el hábitat es el lugar geográfico, mientras que el nicho corresponde a todo el rango de condiciones, tanto ambientales como alimentarias, como condiciones internas de la población que permiten la sobrevivencia de esta población en particular. Ahora bien, dos especies distintas pueden compartir el mismo hábitat, ¿verdad? Pueden habitar en el mismo espacio, pero no pueden compartir el mismo nicho. En realidad, sí hay especies que comparten nicho, pero en esos casos se desencadenan los procesos de competencia, donde se pueden desencadenar procesos de descendencia, donde desciende la descendencia de ambas poblaciones y también incluso alguna de ellas puede llegar hasta la extinción. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, pero el nicho ecológico es un concepto tan importante que abarca todas las condiciones que requiere una población para poder vivir. Dentro de las propiedades de las poblaciones tenemos varias, por ejemplo la densidad poblacional, tenemos también la distribución poblacional, que son dos características sumamente importantes. También no debemos dejar de mencionar todas las propiedades emergentes que surgen en el concepto de población, como por ejemplo la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y las migraciones. Dentro de la densidad de una población nosotros podemos pensar que la densidad indica una cantidad en cierto espacio, ¿cierto? Cantidad de individuos por área de terreno o por volumen, dependiendo de si estamos en un ambiente terrestre o en un ambiente acuático. Si nosotros vemos este ejemplo, ¿cierto? Tenemos 20 leones en 50 hectáreas o tenemos 40 cebras en 30 hectáreas, una de esas poblaciones va a tener una mayor densidad.
Aquí, por supuesto, ustedes ya tienen la respuesta y corresponde a 0,4 leones por hectárea y la densidad de cebras a 1,33 cebras por hectárea. Esto significa que tengo más posibilidades de encontrar a una cebra en el espacio que yo puedo recorrer que a un león. Si yo recorro 1 hectárea, es poco probable que yo vea un león. Tengo un 0,4 más o menos de probabilidad de ver a un león en una sola hectárea. Mientras que si recorro una misma hectárea, voy a encontrarme al menos con una cebra. Esto hace referencia a la cantidad de individuos, como ya les mencioné, por unidad de área. Por lo tanto, para hacer el cálculo de la densidad poblacional, debemos dividir los 20 leones en 50 hectáreas para saber cuántos tengo en una sola hectárea. Esto va a ser bastante importante, me devuelvo. La densidad poblacional presenta una importancia respecto de los recursos, porque si hablamos de una población, es un conjunto de individuos de la misma especie que va a compartir todos sus recursos, habitan el mismo nicho. Por lo tanto, se puede desencadenar la competencia dentro de la misma población, dentro de la misma especie, lo que nos lleva a la mayor mortalidad, a que se desencadenen una mayor cantidad de enfermedades o a, por supuesto, la lucha por la sobrevivencia como la selección natural. También, otra característica, otra propiedad de una población es el patrón de distribución que siga a esta población. Esto corresponde a la distribución espacial que tenga la población en su ecosistema. Entonces, podemos identificar 3 modelos principalmente: el modelo aleatorio o al azar, el modelo agrupado o agregado y el modelo regular o uniforme. Si ustedes se fijan en el modelo al azar o aleatorio, tenemos esta imagen, ¿cierto?, donde existe la misma probabilidad de encontrar un individuo de la población en cualquier espacio. La misma probabilidad, por lo tanto, no hay mayores probabilidades de encontrarlo en cierto sector que en otro. Este ejemplo de modelo lo siguen principalmente los organismos invertebrados que nos forman familias. Por supuesto que hay algunas excepciones, por ejemplo, las especies o las poblaciones que forman colmenas o los hormigueros son excepciones a este modelo al azar o aleatorio y serían un ejemplo del modelo agrupado, donde toda la población se agrupa en cierta estructura. En este caso podemos ver que tenemos la distribución agregada o agrupada, ¿cierto?, donde se juntan estos individuos y permanecen unidos. Más que unidos, permanecen en constante relación. Nosotros, los humanos, también seguimos estos patrones ya que formamos ciudades. El modelo regular, ¿sí?, o uniforme, lo siguen habitualmente las plantas. Ustedes saben que como las plantas no pueden buscar un lugar apropiado, no pueden migran solamente a través de sus semillas donde envían sus descendientes, pero el mismo individuo no puede migrar porque está fijo al suelo. Por lo tanto, se da este modelo de distribución debido principalmente a la existencia de los recursos para cada uno de los individuos. Entonces, si yo tengo arbustos o tengo un bosque, por ejemplo, en un bosque hay árboles que botan sus semillas, que caen sus semillas al suelo, pero esas semillas van a ser incapaces de crecer debido a estos modelos de distribución, porque van a estar en un lugar no apropiado para crecer. En las plantas se nota muchísimo este tipo de distribución debido a que tienen que mantener cierto espacio para recoger recursos, por ejemplo, del suelo, y también un recurso muy importante para las plantas que es la energía lumínica. Otras propiedades. A ver, voy a arreglar un poquito aquí porque no veo completamente el chat, entonces no veo las preguntas de abajo. Ahí sí. Otras propiedades, como les mencionaba, que tiene la población, son consideradas propiedades emergentes. Esto quiere decir que están solamente en este nivel de organización ecológica. No se encuentran en el nivel anterior. Si hablamos del nivel de población, el nivel anterior es el nivel de organismo. Y un solo organismo no puede tener una tasa de natalidad o una tasa de mortalidad. Por lo tanto, estos dos conceptos, al igual que el siguiente, que es la migración, corresponde a características propias de una población.
La tasa de natalidad corresponde al número de individuos que nacen en cada año por cada 1000 individuos de una población y tiene una fórmula de cálculo, ¿sí? Esto permite hacer un seguimiento de los nacimientos dentro de una población. Y este resultado, este dato, nos va a permitir identificar en una población si existe un crecimiento o un decrecimiento. Y, por supuesto, plantear o planificar medidas a corto y largo plazo para mantener esa población en vigencia. Siempre se piensa en estos aspectos en especies que tienen cierta vulnerabilidad, ¿verdad? Poblaciones que son endémicas, por ejemplo, que habitan solo un lugar, que habitan solo un ecosistema y que están sufriendo cierto tipo de crecimiento poblacional, lo que puede llevar a la extinción. Para eso se utilizan estos índices, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad, por supuesto, que también es el número de defunciones por año por cada 1000 individuos de la población. Y también tiene una fórmula. Otro índice que permite saber si la población está teniendo más muertes que nacimientos. Por lo tanto, de esa manera podemos saber si crece o si decrece. Aquí, por ejemplo, otra propiedad de una población corresponde al patrón de supervivencia o de sobrevivencia que tenga cierta población, cierta especie. Y corresponde a, podríamos decirlo, al momento o a la edad en que va a ser más probable que muera una población o que mueran los individuos de una población. Por ejemplo, aquí tenemos una curva de tipo 3, ¿cierto?, donde nos muestra que el número de sobrevivientes disminuye llegando a muy poquito, a edades muy tempranas. Esto quiere decir que sobreviven muy poco o que mueren muy jóvenes. Mientras que si miran la curva de tipo 1, ustedes pueden ver que es más probable que los individuos de este tipo de población mueran cuando ya están en edades avanzadas que cuando están en edades más tempranas. Y la curva de tipo 2 corresponde a poblaciones que tienen la misma probabilidad de morir en cualquier etapa de su vida. Por ejemplo, esa ave, ¿cierto?, el petirrojo americano, tiene la misma probabilidad de morir siendo un juvenil, ¿cierto?, siendo un pequeño, a que siendo un adulto. En el caso de la curva tipo número 1, corresponde al ser humano y a especies que son de gran tamaño, donde los individuos tienen probabilidades de sobrevivir mucho tiempo y de morir en la vejez. Mientras que hay vegetales, sobre todo el diente de león, ¿cierto?, que tienen una sobrevivencia muy cortita, por lo tanto tienen más probabilidades de morir en edades tempranas. Sobreviven muy poquitos hacia el final de su ciclo de vida. La migración también es una propiedad de las poblaciones y corresponde al número de individuos de una población que ingresa o que se va de esta población. Entonces, esta tasa de migración se calcula con el número de inmigrantes menos el número de emigrantes por 1000 individuos de una población en un tiempo particular, en un tiempo específico. La inmigración corresponde a aquellos individuos que llegan desde afuera, ¿cierto? Y la emigración a aquellos individuos que se van. Por esa razón debemos restarlos, porque los inmigrantes vienen a reemplazar a los emigrantes. Y esto, además de ser una propiedad de una población y de aportar o de ir en contra del crecimiento de una población o del tamaño de una población, también tiene mucho que ver con el proceso evolutivo de una especie. Recuerden, lo vamos a ver igual, lo vamos a recordar más adelante, que los procesos de evolución tienen mucho que ver con la mezcla de genes, con el flujo génico. Y eso se da mucho en los momentos donde hay una mayor cantidad de inmigrantes dentro de una población. La estructura etaria es otra propiedad de las poblaciones y esto lo tienen que haber visto en demografía alguna vez en historia, ¿sí? Se estudian las poblaciones de los diferentes países del mundo a través de este tipo de pirámides, donde se identifica si las poblaciones
en ciertos países están creciendo o si están decreciendo. Y se tiende a relacionar en nuestra especie, solo en nuestra especie, a las poblaciones que están en expansión, como la primera pirámide, ¿cierto?, donde hay una mayor cantidad de individuos nacidos y va disminuyendo hasta que los posreproductivos o los ancianos son una menor cantidad. Se tiende a relacionar ese tipo de pirámide en expansión con los países subdesarrollados o tercermundistas, mientras que en contracción, que es la última pirámide, se relaciona con los países desarrollados, donde hay una menor cantidad de individuos nacidos cada generación tras generación, por lo tanto va disminuyendo la cantidad de individuos que van a poder reproducirse en una siguiente generación. Son poblaciones que están en contracción. Eso quiere decir que nacen poquitos individuos, mientras que los individuos adultos y sobre todo los ancianos aumentan en comparación con los recién nacidos. Y las poblaciones estables, como las que se ejemplifica en la pirámide del centro, son aquellas donde los individuos que nacen vienen a reemplazar directamente a los individuos adultos en reproducción. Por lo tanto, esto no va a variar. Si se fijan, me voy a correr un poquito hacia acá, si se fijan aquí, en esta pirámide, tenemos una mayor cantidad de individuos recién nacidos. Por lo tanto, cuando crezcan y se pasen a la etapa de reproductivos, este espacio se va a aumentar. Van a ser mayor la cantidad de individuos que puedan reproducirse. No así en la última pirámide, donde cada vez son menos individuos. Por lo tanto, cuando crezcan, el siguiente eslabón de reproductivos va a ser más pequeño y ellos van a producir menos individuos. Esos van a pasar arriba y va a ser cada vez menos la cantidad de individuos reproductores. El crecimiento poblacional es una de las propiedades más importantes de una población y corresponde al cambio en el número de individuos que presenta una población en cierto tiempo y relaciona todas las tasas que les acabo de mencionar: la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí cómo la población humana mundial ha aumentado desde 1650 y lo que se proyecta hacia el 2050. Esto debido a que la tasa de natalidad supera a la tasa de mortalidad y la tasa de migración también supera a la tasa de mortalidad. Por lo tanto, siempre va a haber una mayor cantidad de individuos. Esto responde principalmente a los avances tecnológicos. Lo podemos revisar a través de la historia, que los procesos industriales, por ejemplo, mejoraron la calidad de vida y la adquisición de recursos. Por lo tanto, la población pudo aumentar más en número, y a eso sumándole la tecnología médica, donde las muertes han disminuido. Por lo tanto, si aumenta la natalidad y disminuye la mortalidad, la población siempre se encuentra en crecimiento. Este es otro concepto importante, pero siempre y cuando nos encontremos en condiciones ideales, donde el potencial biótico corresponde al número de individuos máximos que puede reproducir una población, siempre y cuando tenga condiciones óptimas de alimentación, de espacio, de nicho en general. Cuando una población está en crecimiento, este potencial biótico, este índice, siempre va a ser mayor a 0. Si la población está decreciendo, este índice siempre va a ser menor a 0. Y si la población está estable, esta característica va a ser igual a 0. Esto porque la tasa de natalidad se iguala a la tasa de mortalidad, por lo tanto, al restarlas, obviamente el resultado es 0. Lo que no significa que una población que se encuentre estable esté estancada o no nazcan individuos. Nacen individuos, el tema es que mueren en la misma proporción. Me pregunta Ivette o Beto, ¿Chile estaría más o menos entre la contracción y la estable? No, Chile está llegando recién al estable. Nosotros todavía somos un país subdesarrollado. Tenemos algunas características que hemos tomado de los países desarrollados, pero no alcanzamos a ser desarrollados. Por lo tanto, claramente se indica
que Chile está perdiendo o está bajando la cantidad de natalidad, pero si lo comparamos, o sea, hace 35, 40 años atrás, cada familia tenía hasta 15 hijos. Eso en comparación con lo que es hoy, donde las familias están teniendo entre 3 y 2 hijos en promedio, claramente estamos en una situación donde la natalidad está disminuyendo, pero la mortalidad también está disminuyendo. Por lo tanto, estaríamos pasando a una población estacionaria. Dos conceptos importantes que permiten inhibir este potencial biótico, porque el potencial biótico es en condiciones ideales y las condiciones ideales no existen. Por lo tanto, tenemos dos características sumamente importantes, pero que son del ambiente. La resistencia ambiental, por ejemplo, son condiciones que impone el ambiente para regular el crecimiento de una población. Esto hace referencia, por ejemplo, al clima, por ejemplo, al tiempo, por ejemplo, también a las estaciones del año. Todo eso tiene que ver con la resistencia ambiental, donde una población intenta crecer, pero hay cierto factor que limita este crecimiento, por ejemplo, lo más sencillo, la presencia de alimento. Y la capacidad de carga, o K, que es el número máximo de individuos de una población que puede sostener un ambiente, en condiciones obviamente adecuadas, porque una población puede superar la capacidad de carga. ¿Qué va a ocurrir cuando supera la capacidad de carga? Va a disminuir hasta llegar de nuevo a la capacidad de carga, debido a que los nutrientes, a que el agua, a que las condiciones de espacio, de suelo, etcétera, no son las adecuadas para sobrepasar esta capacidad de carga. Pero es importante que recuerden que la capacidad de carga es una característica del ambiente y no de una población. La capacidad de carga es propia del ambiente. El ambiente, a través de su resistencia, determina hasta qué punto puede crecer la cantidad de individuos. Por ejemplo, nosotros como seres humanos hemos sobrepasado la capacidad de carga varias veces y la hemos sobrepasado porque hemos modificado el ambiente. Hemos mejorado, por ejemplo, los procesos industriales de fabricación de alimentos. Antiguamente, los seres humanos eran nómades y hacían recolección de alimentos. Eso permitía que llegaran a cierta capacidad de carga. El ser humano logró desarrollar la agricultura. Ahora podía cultivar su alimento, la capacidad de carga aumentó, porque el alimento ya no era un impedimento para aumentar. Luego creció tanto la población que hubo que industrializar esta agricultura para aumentar la capacidad de este ambiente de producir alimento. Y al final hemos llegado a una condición donde no tenemos, donde ya hemos llegado prácticamente nuevamente a la capacidad de carga porque estamos consumiendo los recursos en exceso y además estamos sobreexplotando los recursos. Eso nos lleva a nosotros como especie a un momento de ultra vulnerabilidad donde van a tener que ocurrir un descenso de la población. Los patrones de crecimiento poblacional son otra característica de la población y tenemos dos curvas principalmente. La curva J, ¿cierto?, que se caracteriza porque parte muy lentamente, pero luego toma un crecimiento de tipo exponencial. Es característica de poblaciones con una reproducción muy rápida, por ejemplo las bacterias, donde tenemos un crecimiento exponencial. Y también coincide con el tipo de población que es. Tenemos las especies de tipo R y las especies de tipo K, que las vamos a ver en la siguiente. En este caso, los individuos se incrementan bruscamente hasta que se acaban los recursos. Esto es en teoría, ¿cierto? Pero cuando alcanzan la capacidad máxima de este ambiente, se transforma en una curva S, que corresponde a una población que alcanza la capacidad de carga y que empieza a mantener el número de individuos. Eso quiere decir que la cantidad de nacimientos se iguala a la cantidad de muertes. Esto es habitual en poblaciones que tienen individuos de características bastante interesantes. Por ejemplo, los mamíferos grandes, los elefantes, que tienen una gran capacidad de sobrevivencia, pero por ejemplo su reproducción es muy lenta.
tienen habitualmente una sola cría por camada, se demoran mucho tiempo en la reproducción, por lo tanto viven una mayor cantidad de tiempo. Alcanzan la capacidad de carga y esta capacidad de carga después se mantiene en el tiempo. Eso caracteriza a una curva S. ¿Cuándo llega una población a la capacidad de carga? Cuando tenemos la resistencia ambiental provocando esta capacidad de carga. Dafne, ¿qué pasa con los recursos para los individuos de curva J? En el caso de los individuos de la curva J, los recursos disponibles son ilimitados. Por eso digo que es una curva teórica, ¿sí? Cuando la curva J alcanza la resistencia ambiental, o sea, los recursos dejan de estar disponibles, se alcanza la capacidad de carga y esta curva pasa a la curva S. Daniela pregunta, ¿la capacidad de carga depende de los recursos disponibles también? Por supuesto, porque la resistencia ambiental es la que va a provocar esta capacidad de carga. El ambiente tiene ciertos recursos, ¿cierto? Y esos recursos provocan que una población no pueda ascender más allá de esa cantidad de recursos, porque si no estarían sobreexplotados. Y al sobreexplotarlos no se pueden renovar, por lo tanto, la especie o la población baja y decrece. Las estrategias de vida son las que yo les mencionaba recién y corresponden, por ejemplo, a la estrategia R y a la estrategia K, que son especies en particular que van a tener cierto tipo de conductas o de condiciones vitales. Por ejemplo, la estrategia R considera una gran cantidad de crías, mientras que la estrategia K considera una baja cantidad de crías. La estrategia R considera un tiempo de maduración de las crías rápido. Esto quiere decir que su ciclo de vida es muy rápido, por lo tanto, desde que nacen hasta que son reproductores pasa muy poco tiempo. Mientras que la estratega K tiene un desarrollo y maduración lento. La edad de reproducción, por lo mismo, en los estrategas R es temprana, mientras que en los estrategas K es tardía. Se demoran en llegar a la edad reproductiva. Los estrategas R no tienen cuidado parental con sus crías, ¿sí? Por ejemplo, aquellos individuos que ponen los huevos y migran, como los peces, como las tortugas, mientras que los estrategas K sí tienen cuidado parental, aquellos que forman manadas. Los leones, los elefantes, los seres humanos. Los patrones de crecimiento, en el caso del estratega R, es exponencial o de curva J, mientras que el estratega K es de tipo logístico el patrón de crecimiento o a través de una curva S. Alcanza la capacidad de carga y se mantiene. Ejemplos de organismos, los estrategas R, las bacterias y las plantas anuales, así como algunos mamíferos que son de muy rápida reproducción y algunos peces y anfibios que son de rápida reproducción. Y los estrategas K, árboles grandes, ¿cierto? Mamíferos del desierto y los mamíferos más grandes como los elefantes, como las ballenas, como el ser humano. ¿Cómo se regula el tamaño de la población? A través de los factores limitantes. Dafne, planta anual, ¿qué es? Una planta que tiene un ciclo de vida de 1 año y después muere. Y luego crece otra planta, dura 1 año y muere. Esa es una planta anual. Factores limitantes van a ser aquellas situaciones o características que van a afectar al tamaño de una población. Ustedes pueden ver aquí el tamaño de una población, ¿cierto? Versus el nivel del factor ambiental. Supongamos que hablo de la temperatura y estoy hablando de los cactus, ¿ya? Tengo una población de cactus que tiene una franja óptima, ¿cierto? Una temperatura óptima de sobrevivencia. Supongamos que 40 grados Celsius. Si los 40 grados Celsius están a la mitad, hacia acá vamos a tener menores temperaturas y hacia la derecha vamos a tener mayores temperaturas. Las poblaciones o las especies en particular pueden vivir en condiciones que no sean las óptimas, pero eso no significa que tengan una buena calidad de vida. Por lo tanto, si yo al cactus
lo tomo y lo planto en la Antártica, donde no van a ser 40 grados Celsius, el cactus puede que sobreviva, ¿cierto? Pero va a sobrevivir una muy baja cantidad de individuos y siempre va a permanecer en un estrés. Por lo tanto, va a ser poco frecuente encontrar individuos de esta población en temperaturas que no sean las óptimas. Y a medida que nos alejamos del óptimo, va a ir disminuyendo la cantidad de individuos, tanto hacia abajo en el nivel del factor ambiental o hacia arriba en este nivel de factor ambiental. Existen dos tipos de factores, los factores dependientes y los factores independientes de la densidad. Los dependientes de la densidad son aquellos factores internos de la población, donde se va a dar cierta cantidad de interacciones entre los individuos, tanto entre los individuos de la misma población como con individuos de otras poblaciones de ese ecosistema. Por ejemplo, la competencia y la depredación. Estas dos propiedades afectan directamente la natalidad y la mortalidad. Por ejemplo, cuando yo tengo una gran cantidad de individuos, por ejemplo de peces, ¿cierto? Este es una población de osos alimentándose de una población de peces. Si hay una gran cantidad de peces, va a ser más factible que los osos puedan alimentarse de esos peces. Por lo tanto, se afecta el crecimiento de la población de peces, porque va a ser mayor la depredación. Es más fácil encontrar 2 peces en una población de 1000 que encontrar 2 peces en una población de 10. Por lo tanto, esto se ve incrementado a medida que aumenta la cantidad de la población. Lo mismo que la competencia. Si tengo 2 individuos que se alimentan del mismo recurso dentro de una población, comparten su nicho, mientras más individuos hay, va a ir aumentando la competencia. Eso se regula por la cantidad de individuos de una población. Las enfermedades también son un ejemplo de un factor dependiente de la densidad. Mientras más individuos hay en una población, se desencadena una mayor cantidad de enfermedades para regular esta cantidad. Y los factores independientes son aquellos factores externos que van a regular el tamaño de la población, pero que no tienen ninguna relación con el tamaño de esta población. Por ejemplo, las catástrofes naturales y los factores climáticos, las lluvias, los temporales, los huracanes en otros países, las tormentas, los terremotos en nuestro país y las erupciones volcánicas también en este país, provocan una disminución en el número de individuos. Y el último tema que corresponde a las comunidades, principalmente las comunidades tienen varias características. Primero tienen tienen unas características relacionadas con la alimentación, que ya lo conversamos la clase pasada, que tiene que ver con los niveles tróficos, ¿verdad? Donde cada población se relaciona una con la otra a través de la comida. Uno se come a otro, o a través del flujo de energía y materia, como debería decirlo. Otra característica que tienen las comunidades es la estructura de las comunidades, y otra, que la vamos a ver en la próxima clase, corresponde a las interacciones ecológicas que se dan dentro de una misma comunidad. Pero por ahora vamos a ver la estructura de las comunidades. La composición tiene que ver principalmente con la abundancia, que es el número de individuos que presenta una comunidad, la diversidad, que es la variedad de especies que tiene la comunidad. También se denomina riqueza a la diversidad y corresponde al número de especies. Eso es importante porque una comunidad va a ser considerada más biodiversa si tiene una riqueza o un número de especies mayor, aunque tenga un número de abundancia, un número de individuos menor. Por ejemplo, si tenemos una población que tiene, una comunidad, que tenga 10 especies, y de esas 10 especies alcanza a formar solo 100 individuos, sigue siendo más biodiversa que una población de 1000 individuos que tiene solo dos poblaciones distintas. La dominancia es la especie, o la especie dominante es aquella que sobresale del resto y tiende a denominarse con su nombre
a ese ecosistema. Por ejemplo, si yo tengo un bosque de pinos, no significa que existan solo pinos, significa que los pinos están en una mayor cantidad, por lo tanto es la especie dominante y determina la sobrevivencia del resto de los individuos. Por lo tanto, a ese ecosistema se le denomina pinar. También, dentro de la composición de las comunidades tenemos la estratificación, que corresponde a la disposición de las especies en forma horizontal o vertical. Si lo pensamos en un bosque, ¿cierto?, como aparece en esta imagen, tenemos diferente disposición. Tenemos, por ejemplo, el arborescente superior, que probablemente va a ser la población que va a dominar en esta comunidad, porque va a controlar la cantidad de luz que ingresa a este ecosistema. Los individuos que estén debajo de él van a verse afectados por la falta de luz. Tenemos el arborescente inferior, que van a ser individuos de menor tamaño, el arbustivo, ¿cierto?, que van a ser individuos de menor tamaño aún, subarbustivo, y el herbáceo, que van a ser individuos que están cercanos al suelo. Esta estratificación permite la habitabilidad del ecosistema. Tenemos individuos que van a poder formar sus nidos, por ejemplo, que se van a alimentar en el arborescente superior. Vamos a tener individuos que requieren de menor luminosidad y por lo tanto van a tener su hábitat en la zona más baja de este bosque. Eso es lo importante de una estratificación en la comunidad. Permite el ordenamiento de las especies. La biocenosis, si ustedes recuerdan de la semana pasada, dijimos que correspondía a toda la parte viva que tiene un ecosistema. Y esta biocenosis se encuentra en un biotopo. El biotopo debe tener ciertas características para que se pueda dar la vida que corresponde, para que pueda existir cierta biocenosis en ese espacio. Las comunidades que ocupan un biotopo muy concreto los vamos a identificar muy fácilmente. Por ejemplo, el biotopo del desierto. Yo puedo identificar claramente qué biocenosis voy a tener en ese ecosistema. Por ejemplo, voy a tener reptiles, muchos reptiles, voy a tener insectos. Va a haber una escasa cantidad de mamíferos y quizá de aves. Y además va a tener unas características claras de biotopo. Por ejemplo, cierta temperatura, cierta cantidad de agua, cierta humedad ambiental, cierto tipo de suelo. Eso es un biotopo y podemos identificarlo fácilmente. Cuando no se puede identificar fácilmente, podemos hablar de un ecotono. Y el ecotono corresponde a la zona de transición entre un ecosistema y el otro. Pensemos, por ejemplo, en el desierto de Chile, el desierto de Atacama. Si nosotros vamos desde el norte hacia el sur avanzando, nos encontramos con todo un ecosistema de transición que se encuentra principalmente en la cuarta región, ¿cierto? Por el Valle del Elqui, por La Serena, donde nos encontramos con un ecotono, donde se mezclan características de la zona árida nortina y de la zona mediterránea de la zona central. Eso es la zona de transición entre la zona más árida y la zona más mediterránea. Y nos vamos a encontrar, por supuesto, en este ecotono con especies compartidas entre la zona norte y la zona centro. Vamos a encontrar especies vegetales que van a estar en el norte y en el centro, y también especies animales que se encuentran tanto en el norte como en el centro, donde se van a mezclar en el ecotono. Dafne me dice, no entendí bien lo que era biotopo, y Multivac me dice, ¿cuál es la diferencia entre bioma y biotopo? ¿Solo la vida? El biotopo corresponde solamente a las características abióticas de un ecosistema. Temperatura, precipitaciones, cantidad de agua, características del suelo, todo eso que condiciona la vida, pero que no es parte de la vida. Mientras que el bioma es considerado toda la placa, toda la capa de vida que tiene el planeta Tierra. Y biotopo, como ya lo dije, corresponde solo a las características ambientales. La biocenosis corresponde a las características vivas, a todos los seres vivos del ecosistema, a toda la comunidad. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la dinámica dentro de una comunidad?
La dinámica dentro de una comunidad es bastante conocida y corresponde a la sucesión ecológica. Esta sucesión ecológica la podemos identificar en una sucesión primaria y en una sucesión secundaria. La sucesión primaria corresponde a aquella donde tenemos invasores fuertes, ¿cierto? Principalmente individuos herbáceos, y esto se va modificando a través de los años hasta formar una comunidad clímax. La comunidad clímax es aquel ecosistema que se autorregula, que se autosustenta, que tiene la capacidad de tomar todos los recursos que requiere y de sobrevivir en el tiempo. Ustedes no se imaginarán, por ejemplo, que hay una montonera de personas regando los árboles en un bosque, ¿cierto? Porque el bosque se mantiene aunque no lo reguemos. No así las plantitas que tenemos en la casa. Las plantitas de la casa no son una comunidad clímax. Por lo tanto, requieren de el aporte externo para poder mantenerse en el tiempo. Si nosotros dejamos a una comunidad establecerse a través del tiempo sin intervención, debería llegar hasta la comunidad clímax, que corresponde a la finalización, podríamos decirlo así, al máximo de esplendor de un bosque. Por ejemplo, tenemos las secuencias de la sucesión, donde tenemos las plantas anuales, que son las primeras que llegan, como los dientes de león. Luego se establecen herbáceas perennes, como por ejemplo todas las hierbas, los pastos que llegan a un ecosistema. Luego pueden aparecer los arbustos, porque todo este proceso va preparando el suelo para la siguiente especie. Luego de los arbustos recién podemos tener plantas leñosas que son de crecimiento rápido, las que finalmente derivan en el crecimiento de un bosque secundario que es de crecimiento lento, como los bosques que tenemos en el sur de Chile, que son endémicos, donde tenemos árboles de 5.000 años, algunos, como los alerces. Esos bosques son secundarios y surgieron a partir de una sucesión primaria, porque la sucesión primaria es aquella que se establece en un ambiente que está totalmente virgen. ¿Sí? Como les decía, a partir de la roca madre se fueron formando todos los grupos de vegetación que terminaron en una comunidad clímax. Ellos no tienen una comunidad preexistente, no había nada en ese ambiente antes, sino que estaba solo la roca madre. Mientras que en una sucesión secundaria, ella se establece en un lugar donde ya había existido anteriormente una comunidad, pero que fue eliminada, por ejemplo, en un incendio forestal. Si se quema una comunidad, el suelo se erosiona, queda desnudo, pero luego puede volver a ingresar una nueva sucesión y parte de la misma forma, parte desde las plantas anuales, herbáceas, arbustivas, etc., pero la diferencia radica en que la sucesión primaria se establece en un suelo virgen, mientras que la sucesión secundaria se establece en un suelo que anteriormente había tenido otra comunidad. Josefa pregunta, ¿y eso depende del biotopo? ¿Eso qué? ¿Qué cosa depende del biotopo? Daniela pregunta, ¿en la sucesión secundaria puede establecerse cualquier sucesión o es la misma que fue eliminada antes? Puede ser cualquiera. Claro que tenemos que tener presente que por un incendio forestal no cambian las condiciones abióticas, no cambia el clima, no cambia la temperatura, por lo tanto es muy probable que se vuelvan a establecer especies similares o incluso las mismas. Josefa, la sucesión, si la sucesión depende del biotopo, la sucesión depende de todas las condiciones. No es posible que se establezca una comunidad si es que no hay un biotopo que la acompañe en esas características. Vamos con los ejercicios. Número 1. La sucesión ecológica termina con una comunidad clímax, la que se caracteriza por A. Subsistir por sí misma, si no es perturbada por fuerzas externas.
B, tener poblaciones con poca variedad de nichos ecológicos. C, tener menos poblaciones para evitar la superposición de nichos ecológicos. D, tener menos interacciones, por lo que disminuye la competencia. E, tener predominancia de especies vegetales anuales. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? La respuesta correcta, tal y como ustedes lo dicen, es la A. Subsistir por sí misma si no es perturbada por fuerzas externas. Súper bien. 2. ¿Qué sucedería si una población sobrepasa la capacidad de carga del ambiente? A. El suministro de alimento aumentaría para sostenerla. B. El crecimiento de la población disminuiría. C. La población continuaría creciendo por un tiempo indefinido. D. La población crecería de forma exponencial. E. El tamaño poblacional disminuiría. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? La respuesta correcta es la B. El crecimiento de la población disminuiría. No va a decrecer de forma exponencial porque no es que, se le acabaron los nutrientes, se le acabó el alimento y se va a pique. No funciona de esa manera. Empieza a decrecer porque empieza a aumentar la tasa de mortalidad y empieza a bajar la tasa de natalidad, pero se iguala y finalmente decrece y vuelve a la capacidad de carga. 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? A. Una comunidad es un conjunto de individuos de la misma especie. B. Los depredadores representan un factor dependiente de la densidad poblacional. C. Una población en un ambiente sin limitación de recursos representa un crecimiento de tipo S. D. Las poblaciones siempre se distribuyen al azar en el ambiente. E. El clima es un factor dependiente de la densidad poblacional. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la correcta? La B. Los depredadores... ¿Qué me pregunta Dafne? La pregunta 2, ¿pasaría a ser un gráfico de tipo S acá? Siempre va a ser un gráfico de tipo S. Lo que pasa es que si sobrepasa la capacidad de carga, tiene que devolverse la capacidad de carga. La respuesta a la pregunta 3 es B. Los depredadores representan un factor dependiente de la densidad poblacional. Súper bien. 4. Con el objetivo de aumentar la superficie disponible para la crianza de ganado, millones de hectáreas de bosque nativo fueron quemadas en el sur de Chile. Actualmente, parte de esa superficie se ha recuperado gracias a la acción de un proceso natural denominado A. Comunidad clímax, B. Reforestación, C. Restauración, D. Sucesión primaria, E. Sucesión secundaria. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Perfecto, la respuesta correcta es la E, ¿cierto? Sucesión secundaria. Estaba de libro el ejemplo porque habla de un incendio de un bosque nativo y se ha recuperado gracias a la sucesión secundaria. Súper bien. 5. El gráfico muestra el esfuerzo reproductivo de las fases del ciclo de vida de un organismo. Del análisis del gráfico es correcto inferir que 1. Las fases del ciclo de vida representadas corresponden a la prerreproductiva, reproductiva y posreproductiva. 2. Durante la fase reproductiva se alcanza el máximo esfuerzo reproductivo. 3. El individuo distribuye equitativamente su energía para el mantenimiento somático. ¿Cuál de estas es correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2 o 1, 2 y 3? Ya, Morro Cotudo tiene la razón. La respuesta correcta es D, 1 y 2. Las fases del ciclo de vida representadas corresponden a la prerreproductiva, reproductiva y posreproductiva, ¿cierto? 1, 2 y 3. Y durante la fase reproductiva se alcanza el máximo esfuerzo reproductivo. Por eso la respuesta es D. No era solo 2. La 1 también podíamos inferirla. Le damos la bienvenida a la Universidad Mayor que nos acompaña con la pregunta de desafío. 6. Si en una población solo aumenta la tasa de natalidad, se puede esperar que aumente la 1. Densidad poblacional. 2. Competencia interespecífica entre los organismos. 3. Tasa de mortalidad para regular el crecimiento poblacional. ¿Cuál es correcta? ¿Solo 1, solo 3, 1 y 2, 1 y 3 o 2 y 3? Josefina tiene la razón. Solo 1. Densidad poblacional. Fíjense que en la pregunta nos dice si una población solo aumenta la tasa de natalidad. No nos dice que hay
falta de recursos. No nos dice que hay falta de espacio. Tampoco nos dice que el nicho ecológico es reducido. Por lo tanto, si yo digo que la tasa de natalidad aumenta, lo único que podemos esperar es que aumente la densidad poblacional. No necesariamente va a aumentar la mortalidad y no necesariamente van a competir, porque si tienen recursos de sobra, ¿van a competir? No van a competir. Por lo tanto, la respuesta correcta es A, solo uno. Le damos las gracias a la Universidad Mayor que nos acompaña con la pregunta desafío. 7. ¿Cuál de las siguientes opciones es un factor dependiente de la densidad que limita el tamaño de la población? A, el clima. B, los incendios. C, la competencia. D, las inundaciones. E, las erupciones volcánicas. ¿Cuál es la correcta? Dafne me pregunta, ¿qué significa que el nicho ecológico se reduzca? El nicho ecológico puede achicarse. Por ejemplo, si una población necesita 50 hectáreas y de repente yo a la misma población la tomo y la pongo en 25 hectáreas. Ahí estoy reduciendo su nicho. La respuesta correcta, como todos me lo indican, es la C, la competencia. Ese es uno de los factores dependientes de la densidad. 8. Los siguientes esquemas representan a dos comunidades con 5 especies diferentes cada una. Al respecto, es correcto inferir que 1. La comunidad B representa una mayor diversidad. 2. Ambas comunidades representan la misma riqueza. 3. La comunidad A presenta una especie con mayor abundancia relativa. ¿Cuál de estas es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 3 o solo 1, 2 y 3? O sea, todas. Dafne me pregunta, ¿qué es competencia interespecífica? La competencia es cuando dos individuos en una población, porque es interespecífica, es dentro de la misma especie, compiten por los recursos. Eso es. Riqueza o diversidad. Número de especies. Eso es la diversidad y la riqueza. La respuesta correcta es la E. 1, 2 y 3. La comunidad B presenta una mayor diversidad, ¿cierto? Porque cada una tiene la misma cantidad de especies. Pero la comunidad B tiene un mayor número de individuos de diferentes especies. La 2, ambas comunidades presentan la misma riqueza, sí, porque tienen la misma cantidad de especies cada una. Tienen 5 especies y 5 especies. Y la comunidad A presenta una especie con mayor abundancia relativa, sí, los circulitos, ¿cierto?, tienen una mayor cantidad de individuos. Por lo tanto, la comunidad A presenta una mayor abundancia en una especie, tienen la misma riqueza porque tienen la misma cantidad de especies, pero la comunidad B tiene una mayor diversidad porque tiene, miren la B, la población B o la comunidad B, mejor dicho, sus poblaciones tienen un mayor número de individuos. Por lo tanto, tiene las mismas especies, pero cada una de ellas tiene más individuos que en la especie, que en la comunidad A. Por eso es E, 1, 2 y 3. Josefina, pero habíamos quedado en que diversidad y riqueza eran conceptos semejantes. Claro que son conceptos semejantes porque tienen que ver con la cantidad de especies. Pero las dos comunidades tienen la misma riqueza porque es la misma cantidad de especies. Número de especies, cuéntenlas. 5 en la A y 5 en la B. Pero, ¿cuánta cantidad de individuos tiene cada especie? Eso se ve en la B, que es una mayor cantidad de cada individuo por cada especie. Eso hace que tenga una mayor diversidad. 9. La figura representa la estructura etaria de una población de mamíferos dividida en 3 etapas del ciclo de vida de los organismos. Con respecto a la población, es correcto inferir que 1. Está en expansión, ya que presenta un gran número de individuos prerreproductivos. 2. Está en contracción, ya que presenta un mayor número de individuos adultos. 3. Crece lentamente, ya que presenta una baja cantidad de individuos en edad reproductiva. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2,
solo 3, solo 1 y 3 o 1, 2 y 3. Perfecto, la respuesta correcta es B, solo 2. La población que se representa en esta pirámide nos muestra que está en contracción, porque los individuos adultos, ¿cierto? 40% de posreproductivos, mientras que los individuos prerreproductivos, los que nacen, son solo un 20%. Por esa razón, corresponde a solo 2. 10. La comunidad biológica de un bosque está formada por aproximadamente 5.300 individuos que pertenecen a 5 especies arbustivas y se encuentran distribuidos en 3 hectáreas. De acuerdo con lo anterior, es correcto afirmar que A. La riqueza es de 1.060 individuos por especie. B. La especie dominante tiene 5.300 individuos. C. La densidad es de 5.300 individuos. D. La diversidad es baja por la alta abundancia relativa de una especie. E. La abundancia es de 5.300 individuos. ¿Cuál de estas respuestas es correcta? La respuesta correcta es la E. La abundancia es de 5.300 individuos. Recuerden que la abundancia nos anunciaba el número de individuos. La riqueza nos indica solamente el número de especies. La especie dominante tiene que ser la especie que tiene una mayor abundancia, pero en este caso nos dice que es un bosque que tiene 5.300 individuos, diferente de la especie dominante. La densidad tiene que ser mencionada en unidad de área y la diversidad es baja por la alta abundancia relativa. Una cosa no implica la otra, por lo tanto no podemos nosotros dimensionar si la diversidad es reducida, mientras que la abundancia sí es de 5.300 individuos. ¿Alguna duda? Franco, ¿factor dependiente reducen o limitan la densidad poblacional? Sí. Los factores que limitan la densidad poblacional pueden depender de la población o pueden ser externas a la población, pero siempre reducen o limitan la densidad poblacional. Entre especie dominante y abundancia, es que la especie dominante es una población que va a tener la mayor cantidad de individuos. Si nos dice que es una comunidad, es porque no es una sola población. Por lo tanto, la especie dominante no puede tener los 5.300 individuos porque no sería una comunidad, sería una población. Por esa razón la abundancia es de 5.300 y aquí la especie dominante seguramente es alguna especie dentro de esos 5.300 que tiene la mayor cantidad de individuos, pero no el total. Perfecto, entonces la próxima semana, aquí esto se repitió porque esto es lo que acabamos de ver, pero la próxima semana vamos a volver a mencionar el concepto de riqueza y abundancia y diversidad, porque la diversidad es un concepto un poco más complejo, que yo aquí lo hice bastante someramente, así que la próxima semana lo vamos a profundizar y vamos a ver también las interacciones intraespecíficas y las interespecíficas, tanto dentro de la población como de la comunidad. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.